siguiendo su cronograma de clases, es pólipos. Entonces, aquí vemos unas imágenes que tienen una disposición medio caprichosa. Este es un pólipo. Este es otro pólipo. Crecimientos diferentes, características diferentes. Aquí tienes otro pólipo. Entonces, otro pólipo medio caprichoso. Parecen ser hongos o unas plantas marinas, pero son pólipos. Aquí tenemos otro pólipo. Este pólipo es completamente diferente a estos. Parece tener la superficie lisa, juntamente con este. Entonces, esto es un pólipo en una visión, en un corte. Aquí tenemos otro pólipo que tiene un pedículo. Entonces, otra imagen de un pólipo en la mucosa del intestino. Entonces, todas las presentaciones son similares y se llaman pólipos. Entonces, ¿de dónde viene esta definición? ¿Qué quiere decir pólipo? Pólipo viene del latín y quiere decir pulpo, pólipus, pulpo. Entonces, ¿cuál es la definición de un pólipo? Es una proyección de la mucosa hacia la luz del intestino, en cualquier segmento del intestino. Protrusión o proyección de la mucosa hacia la luz del intestino. Esta mucosa se proyecta hacia la luz y forma un solevantamiento. Estos pólipos pueden ser epiteliales y no epiteliales. El grupo más importante que para nosotros es de interés por su tendencia neoplásica es el de origen epitelial. Entonces, esos son los pólipos que vamos a revisar. Entre los pólipos hay pólipos que vamos a ver más adelante, hay pólipos que son benignos, hay pólipos que son malignos. Pero ¿cómo ha venido el nombre de pólipo? ¿Desde cuándo, según la historia? En 1934, jóvenes, se ha descrito una lesión no neoplásica. En Estados Unidos fue llamado pólipo hiperplásico. En Inglaterra, al mismo tiempo, pólipo metaplásico. Durante años, esto se ha considerado como los pólipos colorectales, que eran los más frecuentes, ya que solo se exploraba el recto sigmoide por el aparatito este que inicialmente se ha diseñado, el recto sigmoidoscopio. Entonces, era la forma como se encontraba. Es un poco difícil decir a simple vista, a través del endoscopio en este tiempo, si es un adenoma pequeño o es un pólipo hiperplásico. Normalmente los pólipos hiperplásicos en el adulto son crecimientos de la mucosa como reacción o secundarios o respuestas a algún proceso inflamatorio. El 90% de estos casos se localiza de todos los pólipos en el recto sigmoide. Puede ser múltiple, jóvenes. Y se descubre en ocasiones como lesiones satélites alrededor de las lesiones neoplásicas, o sea que alrededor de una lesión, por ejemplo, la última imagen, una imagen sugerente de un cáncer, pero alrededor tenemos lesiones polipoideas. Entonces, un pólipo bien localizado podrá ser un adenoma o podrá ser un amartomatoso. El amartomatoso son lesiones de 2 a 3 milímetros, pero son múltiples, son en cantidades impresionantes. Los pólipos macroscópicamente se ven como nódulos pequeños en la superficie mucosa, como estos. Aquí tenemos la imagen de un pólipo. Entonces, aquí, ¿qué dices? Es un solevantamiento, es un pólipo. A veces se confunde en el color, pero si ustedes ven en el fondo resalta un poquito la coloración. Entonces es un poco más oscuro. Son lisos. Su tamaño puede variar de 1 a 5 milímetros. Rara vez son mayores de ese tamaño. No son neoplásicos, ni son precursores del
de la neoplasia, pero algunos reportes han mostrado que existe pólipos hiperplásicos y lesiones adenomatosas. Entonces, ya al ver lesiones adenomatosas mixtas, ya hablamos de una predisposición neoplásica. ¿Cuál es la prevalencia de estos pólipos? De 0,5 al 2,3%. Son completamente asintomáticos y estos se diagnostican por estudios casuales a través de la endoscopía. La conducta habitualmente es su exeris con pinza de biopsia del endoscopio. Son lesiones muy pequeñas. ¿Cuáles son los criterios histológicos? A ver, ¿dónde estamos? Creo que nos hemos pasado. Sí. Los pólipos inflamatorios son otros pólipos benignos. Los linfoides, estos son benignos. Es una lesión inflamatoria rara, la mayor parte de las veces se descubre en niños. Puede ser solitario o pueden ser múltiples, o ser difusos como en una alfombra. Histológicamente su composición es tejido linfoide normal y representan folículos linfoides hipertróficos. ¿Esto qué quiere decir? Son ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Esto es común en los niños, es muy frecuente, es la característica. Estos ganglios hipertróficos con el pasar y el correr de los años, esto va haciéndose más pequeño o el tejido aumenta de tamaño y esos ganglios que parecieran ser grandes se tornan de un tamaño normal. ¿Cuáles son los criterios de Dawson, Cornes y Morrison para su diagnóstico de un pólipo? El pólipo linfoide debe estar dentro de la mucosa y la submucosa. No debe haber plano muscular, ni tampoco invasión a este. Debe haber por lo menos 2 centros germinales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por endoscopía, que son muy sugestivos de un proceso inflamatorio. Pólipos inflamatorios o pseudopolipoides. En la mucosa del intestino se observan como islotes de mucosa sana, con inflamación leve presentes en grandes zonas ulceradas del colon. Son originados por ataques ¿de qué? Procesos infecciosos o inflamatorios, como la colitis ulcerosa crónica inespecífica, la enfermedad de Crohn, que son patologías congénitas. La colitis amebiana es una parasitosis, una colitis como respuesta a la amebiasis, la colitis isquémica. Y a otros parásitos que se pueden ver aparentan dar la impresión de tener una úlcera o una lesión ulcerosa, lo cual cicatriza en zonas de tejido sano, intercaladas con esta, y esta le da la apariencia de ser un pseudopólipo. Tiene 2 fases. Una es en la primera, donde mencionamos los islotes de mucosa. Hay edema, que son rodeados por zonas ulceradas, con infiltrado inflamatorio en la mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay infiltración de polimorfonucleares, los glóbulos blancos, los granulocitos, que están en defensa de cualquier proceso infeccioso. Esto es muy notorio, la presencia de ellos. Y en la segunda fase, la crónica, la cicatrización ya produce reepitelización de la zona ulcerada, y una reparación de este tipo se acompaña de fibrosis y da la apariencia de que la mucosa sobresale como un pólipo. Entonces, estos son los inflamatorios o los pseudopólipos. Su diagnóstico es siempre por endoscopía porque no hay otra forma de hacerlo, es bajo visión directa. En la fase crónica o en la segunda fase, a veces se requiere la biopsia para caracterizar el tipo histológico.
sobre todo para diferenciar de los adenomas. Los adenomas tienen cierta predisposición por ser lesiones preneoplásicas. Entonces, es muy diferente esto de lo que estamos mencionando. Estamos tocando los pólipos que son benignos, el grupo que son negativos para malignidad ni son pre. Estos pólipos no son precancerosos. Y en esto, pues, si se asocian a pacientes portadores de la colitis ulcerosa crónica inespecífica, esto puede empañar o quedar empañado. Pero esta de la colitis es una patología que se presenta en personas mayores. Los pólipos inflamatorios es más frecuente en las etapas tempranas. Los amartomatosos son otro tipo de pólipos que son completamente benignos, no son neoplásicos. En esto, unos dicen que se debe a una malformación, que es congénito durante el desarrollo, que puede presentarse pues desde el nacimiento y esto progresa. Pero sin embargo también hay otro grupo que menciona que estos pólipos en las personas adultas son secundarias a un proceso inflamatorio local de la mucosa del intestino afectado. Otro pólipo que es benigno es el pólipo juvenil. Es un amartoma con las mismas características. Se descubre con mayor frecuencia en niños, pero también puede presentarse ya en adultos, en personas mayores. Es un trastorno que es poco común y aparece en 1% de los niños. Es completamente asintomático y su presentación va a depender de los exámenes que se requieran. Su diagnóstico es casual. A veces se hace por otra causa, no hay sospecha de pólipo porque son completamente asintomáticos. Este pólipo juvenil se puede presentar hasta los 18 años. Entonces es más común en los niños que en el adulto, pero hay una predisposición por el sexo masculino de 13-1. O sea, es más frecuente en los niños que en las niñas. Estos pólipos pueden ser únicos o pueden ser más de 2 o en mayor número. Y estos pólipos, si son más de cierto número, más de 4, otros dicen más de 10, va a representar el síndrome de poliposis juvenil. Entonces, el 75% de estos pólipos se localizan en recto sigmoide. Macroscópicamente son color rosa, brillante, redondeadas u ovales, superficie lisa. Con frecuencia tienen un pedículo corto, pero su tamaño también es pequeño, 3 milímetros a 20 milímetros. Dependerá de la edad del paciente y de otras características. Histológicamente son quísticos y su contenido es moco. Entonces, una característica de la mucosa normal del colon es secretar moco como medio de lubricación o protección de la mucosa. La muscular de la mucosa no participa en la formación de la estructura del pólipo y por esa razón puede predisponer la torsión y la necrosis del pólipo y amputarse. Los pacientes con pólipo juvenil solitario no corren riesgo de desarrollar cáncer, aunque tengan 2 centímetros de tamaño como máximo. Los que tienen esta característica son los pólipos adenomatosos o cambios epiteliales adenomatosos, que en más de la mitad de los pacientes va a presentar de estos que tienen pólipos juveniles. El diagnóstico se confirma por la rectosigmoidoscopía bajo visión directa y la biopsia es la mandatoria, la que nos va a decir corresponde a un pólipo juvenil.
El resto se debe siempre, dependiendo de la edad y las características donde estemos, ante la evidencia de un pólipo, ya sea amartomatoso, ya sea un pólipo juvenil, lo ideal es hacer una colonoscopía para investigar y diagnosticar pólipos sincrónicos o metacrónicos. El otro grupo de pólipos son los neoplásicos. Esto sí nos interesa. Esto sí es de nuestro interés y es parte que hay que darle más atención. Todos los anteriores pólipos son pólipos benignos, con un potencial maligno casi cero o nulo. No son cancerosos. Los pólipos neoplásicos, desde su origen, ya tienen cierta característica y predisposición. Son lesiones de mayor importancia por su estrecha relación con el adenocarcinoma intestinal. O sea, estos pólipos ya son preneoplásicos. Muchos de ellos, no todos, pero cuanto más grande el pólipo, mayor la predisposición a desencadenar o desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son estos pólipos más frecuentes? Los pólipos tubulares, el pólipo adenomatoso, el velloso, el pólipo velloso. Este es el más peligroso. Su potencial maligno es muy elevado. Y otro grupo es el túbulo velloso o son combinación de los dos anteriores, un pólipo mixto. Cada uno posee características diferentes del uno al otro, pero también son pólipos con un potencial un poco mayor o menor de malignización. ¿Cuál es el común de todos estos pólipos? La adenomatosis, que se caracteriza por la aparición de núcleos alargados y grandes e hipercromáticos. Esta es la característica, núcleos de la célula alargados, grandes e hipercromáticos. Ven aquí, un poquito grandes los núcleos, pero más oscuros. Estos se van a tomar una disposición un poquito diferente, pseudoestratificado. Va a disminuir de la secreción mucoide del citoplasma. Entonces, los cortes histológicos de los pólipos, pero todos tienen la característica. Núcleos grandes y más oscuros, hipercromáticos. Miren, toda es la característica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Su incidencia va a variar de una región geográfica a otra. Por ejemplo, Bremer y Ackermann, este señor es un patólogo muy reconocido mundialmente. En un estudio que hicieron no encontraron pólipos adenomatosos. 1.400 necropsias en esta tribu de Sudáfrica. No había pólipos adenomatosos. En otros países industrializados varía de 2.8 al 21% la presencia de estos pólipos. Sin embargo, en África no hay. Será la desnutrición, será las características dietéticas que consumen un lugar a otro que es completamente diferente, pero tiene su repercusión. Entonces, los estudios epidemiológicos de las diferentes regiones sugieren que el consumo de las grasas hace la diferencia, que tiene participación en esto. Japón, por ejemplo, tiene una ingesta que representa de las grasas el 12% en su ingesta calórica. En cambio, para los gringos, el 40% de su dieta es grasa. Es básico para ellos. En México, el 14% de los pólipos adenomatosos en series reportadas de colonoscopia. 840, 46. El 14% tienen o son portadores de pólipos adenomatosos. No son de potencial maligno muy marcado, pero sí tienen potencial. La edad es otro factor para la aparición de estos pólipos.
la edad es de 55 a 65 años. Después de esto, pues, epidemiológicamente hablando, es un factor de riesgo importante. Pero la presencia de múltiples adenomas tiene también una repercusión, sobre todo en los familiares de primer grado de los pacientes portadores de un carcinoma. Los pólipos que se presentan tienen mayor probabilidad de tener un cáncer. Hay una presentación en la correlación entre el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario con el cáncer de colon. Aquí pareciera que los estudios genéticos concuerdan de que las alteraciones cromosómicas que se presentan en los pacientes con cáncer de colon también son evidentes en los pacientes con cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Entonces, o viceversa. Entonces, estas alteraciones cromosómicas va a desarrollar un determinado grupo de enfermedades neoplásicas anatómicamente diferentes y sitios anatómicos también diferentes. Entonces, para otros, el mecanismo común es la dieta. ¿En base a qué? Grasas. Entonces, también repercute el estado general de la persona. ¿Cuál es la frecuencia? Por ejemplo, en Londres, Inglaterra, 2.500 pólipos extirpados en este bendito hospital San Marcos. Este autor ha encontrado el 75% de estos 2.500 pólipos eran adenomas tubulares. El 75% era lo más alto. O sea, estos son los adenomas tubulares, el 15% los túbulo-vellosos y los vellosos el 10%. De estos, ¿cuáles son los más peligrosos para desarrollar cáncer? Los vellosos. Este 10%, ¿qué quiere decir? 250. Le sigue en frecuencia los túbulos vellosos. Entonces, hay esta cuestión también y así va bajando. Los adenomas tubulares es la mitad de los vellosos y menos de la mitad de los tubulares están los túbulo-vellosos. Es el menor. Otro estudio de 240 pólipos extirpados por colonoscopía. Se ha encontrado el 57% de neoplásicos y 43% no neoplásicos. Está muy parejo. De estos, la mitad, casi un poco más de la mitad, eran neoplásicos. O sea, estos. Pero estos no en esta condición. Ya tenían transformación maligna. Y el 43% no eran neoplásicos. Llámese amartoma, llámese pólipo juvenil, llámese el pólipo inflamatorio, una de esas cosas. El 83% fueron adenomas tubulares, el 91% túbulo-vellosos, 9.1, perdón, o sea, los mixtos, y el adenoma velloso el 7.5%. Este es el potencial más agresivo, aunque no es muy frecuente, pero es el más agresivo. Luego está estos caballeros, que son los más, pero tienen un potencial de malignidad muy bajo. No, pues serían los túbulo-vellosos. Los tubulares todavía están por encima de esto. Entonces, estos son los más frecuentes, pero su potencial de malignidad es bajo. Estos son los menos frecuentes, pero su potencial de malignidad es más alto. Entonces, para que me entiendan mejor, ¿cuál es el sitio anatómico del colon que afectan con más frecuencia? Recto sigmoides.
en hombre y en la mujer. ¿Cuáles son las variantes histológicas de estos pólipos que estamos hablando? El adenoma tubular, jóvenes, tiene forma y apariencia de una frambuesa, color rojizo, de aspecto cerebroide, no es liso. Los pequeños tienen forma regular y los grandes pueden ser lobulados. Esto varía de una persona a otra en tamaño, en número, en características. Su tamaño varía desde pólipos diminutos de milímetros a varios centímetros. Puede ser sésil o pediculado. Entonces, su pedículo puede tener hasta 30 milímetros, de 0,5 a 30 milímetros, o sea, 5 milímetros a 33 centímetros, su pedículo. Son más frecuentes, pero como dijimos, su poder de transformación maligna es baja. Miren, su frecuencia de presentación de este pólipo, el 75%. Su potencial de malignidad, el 5 al 7%. O algunas series no van más allá del 10%. Su característica, esto. Hemos dicho liso, lobulado o nodular, como una cabeza de frambuesa. Pues tienes todo esto. Esto que está aquí es su pedículo. Este es el pólipo. Y este es su pedículo. El corte es lo mismo. El adenoma velloso es un pólipo sésil, blando. Todos son blandos. Su superficie es arborescente, como si fuera terciopelada. Los bordes no son bien definidos. Su color es grisáceo, pero es un poquito más oscuro que la mucosa normal. Siempre están cubiertos de moco. El tamaño varía de 2 a 10 centímetros y tiene una gran base de implantación. No son como los otros. Entonces tenemos un pólipo velloso. Miren la superficie. No es lisa. Es irregular. Otra vista endoscópica del pólipo. Nodular, irregular, lobulada y con base de implantación muy amplia. Todo esto es el pólipo. Entonces su tamaño es un tamaño considerable. La consistencia puede pasar inadvertida porque es suave. Es muy similar a la de la mucosa normal. Y por eso a veces puede pasar desapercibido y no ser percibido por el dedo examinador del médico. Son los menos frecuentes, los adenomas. Su frecuencia es baja, el 10% de todos se presentan, pero tiene el más alto potencial de transformación maligna, 40%. Entonces, esto en el microscopio parecen ser proyecciones del epitelio jóvenes, pero hemos dicho hipercromático y núcleos grandes. Aquí tienes la característica. Aquí tienes, de la misma manera. El adenoma túbulo velloso, la combinación de los dos. Entonces, su composición es epitelio de ambos. Pueden ser sésiles o pueden ser pediculados. Su potencial maligno es el 22%, casi la mitad del adenoma velloso. Y es mucho más del tubular. Es el más alto de los adenomas tubulares y menor que los de los vellosos. Entonces, aquí es la clasificación histológica, es el patólogo el que nos va a decir
¿Qué tipo de pólipo es? Nosotros macroscópicamente podemos sospechar el tipo de pólipo, pero no es suficiente la visión macroscópica, sino la histológica. Aquí, por ejemplo, miren, este es su base de implantación, su pedículo. Este es el pólipo. Entonces, color un poquito más oscuro que la mucosa y se proyectan siempre hacia la luz. Otra de las lesiones a considerar como lesión premaligna es el adenoma plano. Entonces, en 1988, no hace mucho tiempo, Muto y este otro autor han descrito una variedad de pólipo al que le han llamado adenoma plano de Multo. Este adenoma plano es visto en la endoscopía como una lesión pequeña. No es muy grande, no mayor de 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros. Y su altura es de 2 veces al grosor de la mucosa. Esta mucosa es deprimida en el centro. Jóvenes, miren, hay depresión. Se ubican con mayor frecuencia en el colon ascendente, el adenoma plano y el transverso. Su crecimiento es lento. Tienden a cambiar de forma con el tiempo. Su incidencia de displasia de alto grado, sobre todo en la zona deprimida, es alta. 41% de los adenomas planos son pequeños, de menos de 1 centímetro, y contienen un carcinoma focal. Entonces, esto puede confundir en la colonoscopía por la característica. Entonces, son pólipos pequeños, pero su centro es deprimido, su base ancha, para tomarlo en cuenta, jóvenes. ¿Cuál es la secuencia de adenoma carcinoma? Los pólipos adenomatosos son lesiones precursoras del cáncer colorectal. Son los más agresivos. También son los tubulares o los tubulovellosos. Pero estos son los más agresivos con un potencial más elevado de malignidad. No importa dónde estén, en el recto, en el colon o en la unión. Aquí, para considerar esto, hay que tomar en cuenta la edad. La edad de estos a veces aparece en la niñez. No es al nacimiento, en la niñez. Para que esto progrese a una lesión ya con cambios de carcinoma, primero, ¿qué es lo que va a haber? Neoplasia o atipia. Entonces, las atipias ya es el inicio y es la aparición de células alteradas, ya no son células normales. Entonces, si esto progresa es cuestión de tiempo. 5 a 10 años va a completar la evolución hacia el carcinoma. Aquí entonces es importante la edad de presentación inicial de los pólipos. Los pólipos inicialmente son asintomáticos y no dan molestias y pueden progresar y crecer de manera silenciosa. Los datos morfológicos e histológicos nos van a servir con seguridad para sospechar el diagnóstico. La displasia, de la misma manera, es un parámetro histológico que es el de mayor importancia. En relación con el tamaño, entonces, miren, en relación con el tamaño, la prevalencia de cáncer es solo el 1%. En menores de lesiones menos de 1 centímetro. En lesiones mayores de 1 centímetro a 2 centímetros es el 10% la prevalencia de cáncer.
y de 50% en los más de 2 centímetros de tamaño. El pólipo, ¿qué quiere decir esto? Pólipos menores de 1 centímetro, 1% de probabilidad de desarrollar cáncer por el tamaño. Pólipos de 1 a 2 centímetros de tamaño, el 10% van a desarrollar cáncer. Y aproximadamente la mitad de todos los pacientes, si la lesión es más de 2 centímetros. Mayor tamaño, mayor posibilidad, probabilidad de desarrollar cáncer. El número. Un número dicen que es mayor. Si mayor los pólipos, mayor la probabilidad de transformación. Entonces es un factor independiente. Esta transformación depende más del tamaño que de su componente. O sea, del tamaño del pólipo y el tipo de pólipo. ¿Es velloso o tiene componente velloso? Ese tiene más probabilidad, pero no tanto el número. Entonces, el tamaño tiene también un factor importante en el riesgo y el componente del pólipo. El velloso hemos dicho que es el más bravo. La clínica. Los pólipos neoplásticos iniciales en el colon son completamente asintomáticos y pasan desapercibidos. En algunos casos puede haber sangrado transrectal, hematoquesia. Es un dato que hace sospechar realizar exámenes o los despeños diarreicos de la nada, poco frecuente o intermitente de tiempo en tiempo, y de la nada desaparece. Esto va a depender, va a estar relacionado con el tamaño de los pólipos. Esto puede llevar a muchos cambios de hidratación o pérdidas electrolíticas. Entonces, la clínica del pólipo puede ser asintomático o presentar sangrado o cuadros diarreicos. Esto se presenta más frecuentemente en lesiones grandes, pólipos de mayor tamaño. ¿Cuál es la otra cuestión que puede manifestarse? El prolapso. Si hay un pólipo de tamaño considerable y es de pedículo largo y ancho, ese pólipo puede salir por el recto. Entonces, es una intususcepción distal cuando tiene pedículo largo. Otros síntomas, si están localizados en el recto, el tenesmo. Pero esto es solo en lesiones bajas. Aquí vemos, aquí jóvenes, un pólipo con cambios isquémicos, pero seguramente es un pólipo con pedículo largo. Por eso ha salido aquí y está traccionando y está sufriendo. No tiene irrigación adecuada. Entonces aquí tenemos otro pólipo. Miren el color de uno y el otro, es completamente diferente. Este pólipo está conservando su irrigación, está rosado, pero este ya tiene cambios de coloración y seguramente de isquemia, y va a ir a la necrosis. Entonces, otra de las cosas es una historia clínica adecuada para el diagnóstico, para darle atención a la edad, a las características de la clínica que hemos dicho, a veces es asintomático, pero algunas veces cursa con sangrado o diarrea, cuadros diarreicos. Entonces, la hematoquesia, el sangrado transrectal. Algunos de estos son diagnosticados por casualidad. Se ha pedido un estudio por otra patología y tenemos un hallazgo de un pólipo. Aquí tenemos la imagen de un pólipo. Miren cómo se ve con el endoscopio. Aquí va a ser una polipectomía con su aparatito. Esta asa lo va a cauterizar y lo va a quitar completamente. Entonces aquí lo ha enlazado. La asa está por aquí y le está como ahorcando, mejor si es de más abajo.
para quitar completamente. Esto es el tratamiento a través de la colonoscopía que se puede realizar. Sirve como diagnóstico y al mismo tiempo sirve como tratamiento. Como diagnóstico porque tomamos esta biopsia excisional y mandamos a patología. El patólogo nos va a decir cuál es la histología del pólipo o es que ya tiene transformación maligna. Los pacientes se someten a una resección de los pólipos. ¿Cuál es el riesgo que estos pueden tener? Lesiones metacrónicas o el sangrado. Entonces, siempre el estudio ideal es la colonoscopía. Es la visión directa a través del aparato, la mucosa de todo el recto, el colon, y poder tomar biopsia o hacer el tratamiento para que no pase desapercibido esta cuestión. Los pólipos o pacientes que tienen pólipos se hacen controles, ya sea anuales o cada 2 años. Dependerá de muchos factores: antecedente, familiar, edad, el tamaño de los pólipos. Entonces pueden haber pólipos sincrónicos en el recto, en el transverso o en el colon ascendente. Son pólipos similares o pueden haber pólipos metacrónicos. Son 2 pólipos con histología completamente diferente. Los sincrónicos, la misma histología. Los metacrónicos son histologías diferentes. En esto, la cirugía ha perdido espacio. El tratamiento conservador es el ideal y dependerá de los controles y los exámenes que necesite o la clínica que presente el paciente para plantear otra alternativa de cirugía abierta. Entonces, jóvenes, la hora creo que ya nos está pisando. Creo que es nuestra última diapositiva. Mañana, por favor, a la misma hora nos veremos, 6:18:15. Si es que tienen alguna pregunta, chicos, alguna cuestión que haya quedado o alguna duda que haya quedado que necesite una aclaración o nueva explicación. Mañana vamos a ver un pólipo que es muy especial. Vamos a ver el síndrome de Lynch, ya para interiorizarnos más con el cáncer colorectal. Hasta aquí hemos visto lo que en el pasado nos enseñaban, nos decían: presencia de pólipo es lesión premaligna. Sí, pero no todos. Entonces, hay pacientes, hay personas que tienen cáncer de colon sin tener pólipo. Entonces, la afirmación que en el pasado se decía y se tenía, que la presencia para que haya cáncer tiene que haber pólipo, ha quedado desbaratada. No es una indicación, no es primordial que haya pólipo para haber cáncer. Puede haber cáncer sin lesiones polipoideas. Eso es lo que mañana vamos a revisar para un poquito más ya entrar a lo que es el cáncer. Chicos, ¿alguna duda?